Buenos días, hermanos. Hoy continuamos con los devocionales sobre estas preguntas que hace nuestro Señor Jesús. Y en el día de hoy, la pregunta sobre la cual quiero que meditemos es la que le hace el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La encontramos allí en San Juan 3:10. Más adelante leeremos el capítulo del cual vamos a ir sacando varias enseñanzas. En primer lugar, me gustaría que hablemos un poco sobre lo que significaba ser maestro de Israel y quién era Nicodemo. Un maestro en cualquier área es alguien que se prepara, alguien que dedica muchas horas al estudio sobre un tema y con todo lo que se relaciona. Un maestro de Israel debía ser un experto en la Torá, el Pentateuco, así como en las enseñanzas y las leyes rabínicas. Los maestros de Israel no solo enseñaban de manera académica, sino que tenían un rol pastoral. Ellos debían guiar a la comunidad en lo que son las leyes y ayudando a interpretar las escrituras. Un maestro de Israel era una figura de autoridad y de respeto en la comunidad. Tenía el poder para interpretar y aplicar la ley, e incluso para emitir juicios religiosos sobre situaciones complejas. Era un líder espiritual y tenía varias funciones dentro de la comunidad. Y Nicodemo era un miembro del Sanedrín, del Consejo Judío. Era un maestro de Israel, un fariseo, que en un principio los fariseos buscaban cumplir con la ley y se dedicaban a estudiarla y a hacer que se cumpla. Nicodemo, por lo tanto, tenía todo el conocimiento, conocía a profundidad sobre la ley y sobre todo lo que Dios le había revelado al pueblo de Israel. Sin embargo, este conocimiento no era suficiente. Este conocimiento no le terminaba de satisfacer, él necesitaba algo más. Por esto se acercó a Jesús y dice la Biblia que se acercó de noche, quizás para no llamar la atención o por miedo al que dirán, pero vamos a ver que este encuentro con Jesús fue muy importante y no fue muy importante solo para Nicodemo, sino también para nosotros, ya que, como veremos, no solo se trata de conocer lo que la Biblia dice de Dios. Leamos allí en San Juan 3, y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos cómo Nicodemo, quizás por miedo, como decíamos anteriormente, se había acercado a Jesús, pero venía con una actitud que reconocía que Jesús era un maestro, que era alguien superior. Algo en la persona del Señor Jesús hacía sentir a Nicodemo que era alguien especial, sentía que esa persona que él estaba viendo era un enviado de Dios, porque nadie más podía hacer estas cosas que hacía el Señor Jesús. El versículo 3 nos dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta contestación que le da el Señor Jesús sacude a Nicodemo. Quizás él esperaba ser felicitado por haber reconocido que Jesús era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Sin embargo, es desafiado. Y Jesús le dice algo que a pesar de ser un maestro de Israel, a pesar de tener todo este conocimiento sobre la Torá, sobre el Pentateuco, sobre las leyes rabínicas, él no lo puede comprender. El versículo 4 nos dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le continúa explicando lo que necesitaba saber para entrar en el reino de Dios y de lo que él estaba hablando, de este nuevo nacimiento espiritual. Lo leemos allí en el versículo 5 que nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario de nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En estos versículos es donde podemos notar ahora un cambio en Nicodemo. Vemos en el versículo 9 que Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Claro, Nicodemo ahora pasa de... Él venía siendo un maestro que tenía todo el conocimiento sobre la ley y ahora él se da cuenta que ese conocimiento
en realidad lo hacía un ignorante. Él no sabía sobre este tema y pasa a ser un estudiante, ya no es más un maestro. Se convierte en un discípulo de Jesús. Él comprende que era un ignorante sobre el tema y decide buscar respuestas en aquel que puede dárselas. Y Jesús ahí es donde le hace esta pregunta de la cual vamos a hacer este devocional y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y el versículo 11 nos dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos cómo Jesús le habla sobre su venida, sobre cómo él era el Hijo de Dios y sobre cómo él era el que había visto a Dios, sobre el que conocía verdaderamente de Dios y cómo era necesario que le crea, cómo era necesario que naciera de nuevo y cómo era necesario también que Jesús sea levantado entre el cielo y la tierra para, para salvarnos a nosotros. Aunque el Evangelio no nos explica qué pasó con Nicodemo completamente, vemos que hubo un cambio en la vida de Nicodemo. Nicodemo en ese momento tuvo un cambio de perspectiva y se le menciona más adelante en Juan capítulo 7 versículos 50 al 51. Vemos cómo defiende a Jesús ante el Sanedrín sugiriendo que no deberían condenarlo sin antes escucharlo. Y allí en Juan 19:39 vemos que Nicodemo se presenta nuevamente, esta vez con José de Arimatea para ayudar a preparar el cuerpo de Jesús para el sepulcro, lo que muestra un cambio hacia una mayor identificación con Jesús. Nicodemo pasó de ser un maestro que creía conocer a Dios y lo que la Escritura decía de él, a seguirlo, a identificarse con esa persona, con Jesús, a identificarse con Cristo. Nicodemo, luego de aquella pregunta que Jesús le hizo, no fue el mismo y decidió hacer algo al respecto, decidió acercarse a aquel que tenía las respuestas y decidió seguir a Jesús. Y quizás hoy estamos siendo fariseos en algunas áreas de nuestra vida. A lo mejor aprendimos muchos versículos e historias bíblicas, asistimos a las reuniones cada fin de semana y quizás en el exterior tratamos de comportarnos bien y nos tratamos de comportar bien en nuestro andar diario y eso es algo bueno, pero quizás aún no tenemos lo más importante que es la salvación. Si es así, hoy estás invitado a nacer de nuevo. Y quizás y demos gracias a Dios porque muchos de nosotros sí somos hijos de Dios, pero también aún así podemos estar siendo fariseos. El fariseísmo, creo que se dice así, en su sentido malo, es una mala hierba que crece no solo entre los judíos, sino también entre los cristianos. Y puede que nos esté pasando a cada uno de nosotros en lo personal. Quizás todas esas cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana no las estamos aplicando en nuestro andar diario. No estamos llevando a la práctica aquello que ya conocemos o que ya hemos leído, pero que quizás aún no lo estamos terminando de entender. Y me llega a preguntarme, de todo el conocimiento que he adquirido, ¿qué realmente se me ha quedado grabado? No solo en nuestras mentes, sino también en mi corazón. ¿Qué se ha grabado realmente? ¿Qué está formándome y sobre qué estoy tomando las decisiones en mi vida? ¿Qué es lo que conduce mi vida? Esas cosas que hemos aprendido quizás de memoria, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Podemos decir que somos sabios? ¿Qué sabemos en realidad de la vida? Quizás estamos ignorando algo fundamental y hoy debamos hacernos la pregunta de Jesús. ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Todas aquellas cosas que vamos aprendiendo, todas aquellas cosas que van haciendo un cambio en nuestras vidas, debemos ir mostrándolas también en nuestras conductas. Nuestra conducta debe ir cambiando a medida que vamos conociendo verdaderamente más y más sobre quién es Dios y sobre lo que Él quiere también para nuestras vidas.
Hermanos, hasta aquí llegamos con el devocional del día de hoy. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes.